Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 22 de abril. Para mí, José Fernando Renover, es un gusto estar con ustedes en este podcast que es traído a ustedes por República. Hoy, en Fuera de Contexto, para tener uno de esos podcasts en los cuales reflexionamos sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad y sobre algunos aspectos de los que no se hablan, de algunas decisiones que los funcionarios públicos toman en el día a día en nuestro país. Como es sabido por muchos, el viernes recién pasado, el presidente Alejandro Yamatei, en un arrebato de arrogancia, en un arrebato de autoritarismo y en un arrebato de arbitrariedad, decidió en Consejo de Ministros, con el voto en contra del vicepresidente de la República, decretar un estado de prevención en todo el territorio del país. Este estado de prevención, pues básicamente tiene un tinte muy similar a los estados de calamidad en los cuales estuvimos viviendo hace un año, a los estados de calamidad que empezamos a vivir a partir de marzo del 2020. Y a mí, en lo particular, me deja bastante preocupado. Porque a diferencia del caso de los estados de calamidad, que tenía un tinte de legalidad, un tinte de constitucionalidad, este estado de prevención en el que estamos viviendo y por el cual muchas familias y muchas personas están sufriendo las consecuencias económicas, tiene pues muchísimos rasgos que lo hacen inconstitucional, anticonstitucional e ilegal. Como es sabido y como hemos reflexionado en podcasts anteriores, el gobierno, el, el gobierno en su conjunto, pero específicamente el organismo ejecutivo, tiene reservadas algunas facultades. Esas facultades que tiene reservadas son las facultades para limitar derechos constitucionales. El artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República determina que pues, el gobierno tiene la obligación de mantener la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos, salvo en algunas excepciones contadas con los dedos de las manos, en las cuales el gobierno de la República puede tomar pues, decisiones que limiten derechos individuales, supuestamente, y no, este podcast no es para reflexionar sobre la legitimidad de esas normas, pero el punto es que son las normas que existen, son las normas constitucionalmente dadas y a las cuales tenemos que ceñirnos en la medida en la cual no cambiemos de constitución. Eh, son, son normas que están ahí, que establecen casos muy específicos en los cuales pueden limitarse los derechos fundamentales. Y no todos, algunos derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de reunión, la libertad de acción, la libertad de manifestación y la libertad de locomoción, por mencionar algunos de ellos. Básicamente, eso es lo que busca la Constitución con los llamados estados de excepción. Lo que pasa con los estados de excepción es que pues tienen un gran problema y es que el régimen constitucional vigente es un régimen garantista, es un régimen que busca garantizarle a todos los habitantes de la nación la plena vigencia de sus derechos fundamentales todo el tiempo. Y cualquier restricción a los derechos fundamentales tiene que interpretarse siempre de manera restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una restricción que no se entiende bien, una restricción que está redactada en la norma constitucional o en una ley que no podemos entender porque es ambigua, porque es vaga, porque es confusa, esa norma tiene que interpretarse de la forma en la cual cause menos afectaciones a los derechos individuales de los guatemaltecos. El problema con los estados de excepción es que pues son desarrollados por la ley de orden público. ¿Qué es la ley de orden público? La ley de orden público, junto con la ley electoral, junto con la ley de amparo, constitucional, exhibición personal y constitucionalidad, junto con la ley electoral y de partidos políticos, bueno, esa ya la había mencionado, se me está yendo la mano junto con la ley de emisión del pensamiento, son pues algo bastante particular de nuestro país, denominadas leyes constitucionales. Es decir, son leyes que la Asamblea Nacional Constituyente se reservó el derecho de
darles el rango de constitucionalidad, de constitucionales. Y en el caso, por ejemplo, de la ley electoral y de partidos políticos y de la ley de amparo, la Asamblea Nacional Constituyente se dio la libertad de emitirlas. Sin embargo, con la ley de libre emisión del pensamiento y con la ley de orden público, la Asamblea Nacional Constituyente fue, pues hay que decirlo, bastante haragana. Y en ese ejercicio de haraganería, lo que prefirieron los constituyentes hacer fue dejar vigentes las leyes que estaban vigentes, valga la redundancia, para periodos constitucionales anteriores. En el caso de la Ley de Orden Público, es una ley que emitió la Asamblea Nacional Constituyente de 1965. ¿Qué tiene de particular? Y hoy no vamos a hablar de la Ley de Emisión del Pensamiento. ¿Qué tiene de particular la Ley de Orden Público? Cuando existe una ley que desarrolla el contenido constitucional de cómo se pueden limitar los derechos fundamentales, uno diría, bueno, la ley tiene que haber sido emitida al mismo tiempo que la Constitución o con posterioridad a la Constitución vigente. Sin embargo, la ley que hoy por hoy está vigente, la Ley de Orden Público que hoy está vigente, es una ley que es anterior a la Constitución, que estaba pensada para restringir derechos bajo otro orden constitucional y que estaba pensada y fue ideada en un concepto, en un contexto de guerra. Fue ideada en un momento en el cual el país atravesaba los primeros 5 años de su conflicto armado interno. Fue emitida en un momento en el cual, si uno lee la ley de orden público, claramente tiene un tinte antiinsurgente, contrainsurgente, y básicamente está pensada en función de crear determinados estados de excepción que van desde el más leve hasta el más grave, para el contexto de un conflicto armado, para el contexto de una guerra. No estaba pensado bajo ningún punto de vista para una pandemia. Entonces, el gran problema al que nos enfrentamos es, primero, eso, el hecho de que los estados de excepción que están regulados en la ley de orden público no están pensados para la realidad que hoy por hoy vivimos en el siglo XXI, y esa norma necesariamente necesita ser actualizada. Sin embargo, pues dejando esto a un lado, hay otro punto importante. Los estados de excepción pues tienen diferentes causales que dan motivo a su declaratoria, y el único estado de excepción que puede decretarse o que podría considerarse que puede decretarse con razón de una pandemia es el estado de calamidad. ¿Por qué el estado de calamidad? Básicamente por el hecho de que dentro de la ley de orden público hay una definición de qué se entiende por calamidad pública, y uno podría considerar que una pandemia es razonablemente una calamidad pública. Sin embargo, el presidente, sabiendo que no contaba con el apoyo y con los votos del Congreso de la República para aprobar el estado de calamidad, decidió pues decretar un estado de prevención. Un estado de prevención que, cuando uno lee la voluntad de los constituyentes de los constituyentes del 65, al momento de crear la ley de orden público, expresamente se lee que el estado de prevención está pensado para fines de seguridad y control de criminalidad. De hecho, esa ha sido la razón por la cual, a mi juicio, de forma contraria a la naturaleza e innecesariamente contraria a la naturaleza de la ley, y de forma innecesaria, pues el presidente Alejandro Yamatei, desde su primera semana de gobierno, decretó estados de prevención en distintos municipios donde habían altos niveles de criminalidad. No tuvieron ningún impacto, pero más que el impacto que el gobierno les quiso dar, pero pues se decretaron justamente con fines de seguridad. Hoy, sabiendo el presidente que no contaba con los votos del Congreso para aprobar un estado de calamidad, y creyendo que no necesitaba la aprobación del Congreso para aprobar un estado de prevención, el viernes pues decidió decretar un estado de prevención para limitar los derechos constitucionales de los guatemaltecos. Sin embargo, lo que se le olvida al presidente, o pues decidieron ignorar, es que el estado de prevención también debe ser ratificado o improbado por el Congreso de la República. Porque aunque la ley de orden público diga que el estado de prevención no tiene que ser aprobado por el Congreso, realmente sí tiene que ser aprobado por el Congreso. Porque la Constitución, que es una norma superior y posterior a la ley de orden público, establece que cualquier estado de excepción debe ser aprobado, más bien ratificado o improbado por el Congreso de la República. Entonces, ahí el segundo error. Esa es la razón por la cual, pues desde ayer, desde el día miércoles, que se cumplieron los 3 días, bueno, más de los 3 días que el Congreso tenía para conocer el decreto del estado de prevención, el estado de prevención para fines reales no está vigente.
El gobierno querrá darle cualquier tinte de apariencia de legalidad y constitucionalidad a la acción y a la vigencia del estado de prevención, pero mientras el Congreso de la República no ratifique el estado de prevención, no hay limitación de derechos constitucionales que valga. Y aún, y aún cuando el Congreso de la República ratificara el estado de prevención, es un estado de prevención dictado y decretado en fraude de ley, por el hecho de que no está pensado para dictar restricciones con razón de una pandemia. Realmente lo he venido diciendo desde el año pasado, pero ya es momento de que le pongamos un alto al gobierno. Y es momento de que todas las personas que estamos siendo afectadas por estos vejámenes, por estos abusos por parte del gobierno de Alejandro Yamatei, le pongamos un freno a este abuso desenfrenado que se ha venido dando con carácter tiránico y autoritario desde marzo del 2020. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.